después de Ramiro II, empiezan a aparecer, se van a suceder 4 o 5 reyes de León, ¿vale? Y son reyes efímeros y muy jóvenes. Hay que entender, para entonces ya Fernán González lleva casi 20 años gobernando Castilla, ¿vale? O sea, es un hombre maduro con experiencia y se va a encontrar enfrente, pues, chavales, gente que va a considerar y dice, bueno, estos niñatos, ¿dónde van? Y bueno, el primero es Ordoño III, este es hijo de... se le considera que es un rey bravo y de hecho si miráis este cuadro yo creo que da una sensación de un carácter, ¿no? De un cierto temperamento. Y el siguiente va a ser Sancho el Craso. Sancho el Craso es Sancho el Gordo, que es el rey, bueno, quizás se ha hecho famoso por eso, ¿no? Por ser el rey leonés, el rey español en general, si entendemos que los reyes españoles llegan desde el principio, arrancados de Asturias, más gordo, ¿vale? Es alguien que parece que no podía montar a caballo, como no podía montar al caballo, tuvo en algún momento que irse a Córdoba a adelgazar. Había buenos médicos en Córdoba, eran médicos judíos, muchos de ellos, y le van a poner a régimen a base de tomar manzanillas. Hasta que consigue el hombre montar a caballo, porque bueno, no tener ojos es un motivo para no gobernar, pero no poder montar a caballo en la época también, ¿vale? Había gente que pensaba que no debía de ser rey. Y después de él, vale, a esto ya los siguientes, hay otros dos, que es Ordoño IV el Jorobado, que es uno de los hijos de Alfonso IV el monje, y luego va a haber Ramiro III, que va a ser un niño, es un infante, o sea, la regencia la va a asumir la monja Elvira, ¿vale? Entonces, Fernán González se encuentra con todos estos reyes un poco menores y efímeros, y pues va a empezar a desarrollar un carácter ya mucho más levantisco, ¿no? Y yo creo que obviamente no siente que tienen gente enfrente, no es Ramiro, que es quien le ha puesto a él al frente del condado, y entiende, la relación es otra, ¿no? Y ahí arranca unas obsesiones que tiene, que es que su hija, Urraca Fernández, pues está empeñada, se emperra en que quiere sentarla en el trono de León, ¿vale? Entonces, como veis aquí, siempre se representa un poco tristona, porque la verdad es que la pobre tuvo una vida, la fueron pasando de marido en marido de mala manera. Entonces consiguió casarla con Ordoño III. El problema es que Ordoño III se enamora de una aristócrata, una gallega, y la repudia, ¿vale? Entonces lo intenta con Sancho el Craso, pero a Sancho no le interesa, le dice que no. Y entonces ahí Fernán González, bueno, pues se da cuenta y dice, bueno, hay otra línea de legitimidad que arranca con Alfonso IV y va a coger a uno de los hijos de Alfonso IV, un hijo que era jorobado, ya ha pasado la historia como como Ordoño IV el Jorobado, o el Malo, también le llaman Ordoño el Malo, y casa a su hija con este Ordoño y se va a enfrentar a Sancho el Craso, ¿vale? El problema es que a Sancho le va a apoyar la reina toda, los pamploneses, y ahí se va a dar, hay una segunda, se entiende que ese es el momento en el que se va a apresar por segunda vez a Fernán González, ¿vale? Entonces de esto, que son todas historietas, quedaos con que era respondón, ¿vale? Bastante rebelde, incluso levantisco, ¿no? Y eso es un poco la imagen que ha trascendido, o la imagen... No, digamos que hay dos versiones de Fernán González, ¿vale? Yo diría una visión, yo la llamo clerical, porque viene de los cronistas de la época, que son Sampiro y Lucas de Tuy, y ellos son negativos, o sea, que decir, los tintes con los que presentan a Fernán González no son buenos, ¿vale? Ellos son clérigos cercanos al trono, son leonesistas, y siempre lo presentan malamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, después de aquello, la historiografía clásica nuestra pues ha hecho un poco eco de esa mala fama que tenía el personaje, y por ejemplo Menéndez Pedal pues dice que Fernán González resulta más astuto y sagaz que heroico, más hábil para aprovecharse de las discordias de León y Navarra, Navarra se refiere a Pamplona, que para ampliar su territorio, ¿vale? Como veis, es una valoración ambigua, tirando casi a mala.
Sánchez Albornoz también le sigue por ese camino, y en general los historiadores más clásicos no le tienen demasiado aprecio, ¿vale? Pero luego hay otra línea, y otra línea muy elogiosa de otra visión de Fernán González. Y entonces, ¿de dónde arranca esa visión positiva y heroica, ¿vale?, que es la que lleva a mi novela? Pues arranca del poema, ¿vale? El poema de Fernán González es muy famoso y es un poema, digamos, que es uno de estos casos donde la literatura eclipsa totalmente a la vida, igual que pasa como el poema del mío Cid. El mío Cid ya nadie sabe cómo fue de verdad, poco importa, pero todo el mundo conoce pues el episodio de Ajura, o sea, todo lo que cuenta el cantar nos ha llegado y casi ha suplantado a literatura la vida. Y con Fernán González pasa un poco lo mismo, pues con la anécdota del caballo Irazol que ahora mencionaré, ¿no? Entonces es interesante saber por qué es tan elogioso este poema y dónde sale. Y bueno, sale, esto es San Millán de la Cogolla, ¿vale? Y digamos que en aquella época el poema es posterior, el poema es del siglo XIII, es del tiempo de Fernando III, de Fernando el Santo. Ya han pasado después de las Navas de Tolosa, o sea, el contexto es, ya digamos que la Reconquista está muy avanzada, ya falta solo aquel reino de Granada para concluirla, y el ambiente es otro, ¿vale? Y entonces en este monasterio hay un tal señor que os sonará, Gonzalo de Berceo, ¿vale? Y entonces escribe esta obra, dice: la vida de San Millán de la Cogolla, el sepulcro de San Millán está en su monasterio, y esto es un bestseller, esto arrasa en aquella época, el público eran los monjes, los monasterios, quiero decir, esa era la idea, y esto vuelve locos a todos los monjes, y en los monasterios están entusiasmados. Y entonces, claro, nosotros no sabemos quién ha escrito el poema, pero sabemos que lo han escrito un señor en San Pedro de Arlanza, ¿vale? Le llaman el Arlantino, y esta gente, si vais a San Pedro de Arlanza, es una preciosidad, todavía son vestigios, no hay más, pero es que es muy impresionante, y sobre todo el contexto muy arbolado, o sea, realmente merece la visita, igual que Covarrubias, por supuesto. Y claro, la gente de los monjes de aquí, viendo aquello, dice: bueno, ellos tienen a San Millán, ¿qué tenemos nosotros? Y empiezan a mirar y resulta que tienen, ahí está el sepulcro de Fernán González y de Sancha. Antes de que os llevan a Covarrubias, estaba en San Pedro de Arlanza. Y dice: bueno, pues para arriba, adelante. Empiezan a novelar y a escribir este poema tan elegíaco, realzando al máximo la figura de Fernán González, ¿no? Y entonces hay una serie, es muy impreciso, todo el poema habla, por ejemplo, enfrenta a Fernán González con Almanzor, que no es posible. Almanzor coincide con García Fernández, que es el hijo de Fernán González, ¿no? Habla de Navarra, era todavía reino de Pamplona, una serie de cosas que históricamente no es para nada fidedigno, pero tiene los dos momentos en los que sí que se la pesa. O sea, está claro que conocía las crónicas de la época y las ha adaptado un poco a su medida. En la época no había nadie tampoco para corregirte, o sea, el hombre se tomó todas las libertades que pudo. Y ahí aparecen, pues ya sabéis, la famosa anécdota del caballo Irazol, ¿no?, que en algún momento va a vender al rey de León, y le pide que si no lo paga en tal fecha, pues a partir de eso se va a doblar cada día el precio, ¿vale? Pasa el tiempo, no paga, y en un momento dado pues le va a exigir ese pago, no lo va a poder dar, y al final el pago va a ser la independencia de Castilla, ¿vale?, que no existió. Esto es totalmente fantasioso, como casi todo lo que hay en el poema. No obstante, eso ha dejado ese aura heroica detrás, ¿vale?, que casi, como digo, ha escondido. Si ahora puede ser. Y ahí arranca una línea historiográfica elogiosa, vamos a ver la versión juglaresca, que le llamo yo, de Fernán González. Entonces arranca con Pérez de Urbel, que es una obra, a mí no me gusta mucho. Es interesante porque unos volúmenes tiene todos los documentos latinos de la época traducidos, pero no es muy allá. Valentín de la Cruz sí es mejor, y ellos de alguna manera
siguen, no es que sigan, o sea, consideran que hay una verdad poética en el poema que lo plasman, o sea, le dan una versión muy positiva de Fernán González, ¿vale? Entonces, volviendo un poco a las preguntas que hemos dicho al principio, dice, bueno, esto me diréis qué ha hecho, si al final no conquista, no ha hecho nada, ¿por qué, qué importancia tiene? ¿Por qué ha llegado hasta nosotros su nombre al cabo de más de 1000 años? Entonces, a mí me gusta, la verdad es que Lorenzo Silva en su castellano, que hace un repaso un poco es una reivindicación de la identidad castellana y es un libro muy interesante, que habla de muchas cosas y hay un momento en el que habla de estos dos héroes castellanos y los opone y dice que el Cid es un héroe ofensivo y Fernán González un héroe defensivo, ¿vale? En términos futbolísticos, pues el Cid es un buen 9 y Fernán González un buen defensa central. Un 9 conquista Valencia, bueno y en el caso de Fernán González, claro, no hizo nada, pero bastante tuvo con defender ese territorio. Hay que tener en cuenta que está rodeado de lobos, quiere decir que por un lado tiene a Ramiro, por otro lado tiene a Toda y abajo tiene a Derramar. Pues la verdad es que es una situación complicada, ¿no? Entonces, bastante hizo con mantener eso. Pero luego, para que alguien deje su impronta, digamos que también tiene que tener algún tipo de un empaque, un carisma, o sea, y está claro que Fernán González gobernó prácticamente 40 años. Al cabo de 40 años, uno deja su huella, ¿no? Entonces, es cierto que no expandió el territorio demasiado, pero sí que a mí me gusta esta cita de Valentín de la Cruz, que dice que superó inmediatamente el mero nombre para hacer de su titularidad un cargo positivo. El rey hubo de autorizar la supresión de los demás títulos y la entrega al nuevo conde de todas las alcaidías de los castillos, Castrojeriz, Cerezo, Roa, Lantarón, Amaya, Gormaz, Pancorbo, no reconocieron otro señor, ¿no? Es decir, unificó mucho el personaje, el territorio, y le dio esa personalidad, que va a adquirir un territorio que a partir de ese momento pues va a ser la punta de lanza de los reinos cristianos. Es un territorio, Castilla, que surge más tarde que otros reinos, ¿vale? Surge de manera, ya hemos visto, el reino León, el reino que es la continuación del reino de Asturias, ¿no? Es el reino astur-leonés. Está por otro lado, está ya Pamplona, empieza a haber los condados catalanes Portugal, y habiendo llegado tarde a este tablero, sin embargo se va a convertir en la locomotora, ¿vale?, de aquello que en un momento dado va a ser España. O sea, ese condado en algún momento se va a transformar en un reino, ¿vale?, y ese reino se va a transformar en la corona de Castilla, que es ya cuando se unifiquen León y Castilla, y esa corona de Castilla pues va a acabar siendo lo que hoy conocemos, lo que hoy es España, ¿no? Entonces, ese carácter dinámico de esta región, de alguna manera recibe la impronta de Fernán González, ¿no? Entonces, es muy interesante, bueno, estos son el periodo del condado, el hijo García Fernández, el nieto y el bisnieto al que van a asesinar los Vera. Hay que decir que pese a ello le pasa como el Cid, consigue entroncar con la realeza, y hay una hija de Sancho García que es Munia. Entonces, Munia va a ser la madre de Fernando I, que es el primer rey de Castilla y León. Luego se van a volver a separar, ¿vale?, con Sancho II, que ya es el monarca del Cid, el protagonista del episodio de lo que le va a obligar después a jurar a Alfonso VI en no haberle asesinado. Y luego, sobre todo, ya sabéis, cuando llega la unificación, llega con Fernando el Santo, ¿vale? Entonces, de alguna manera logra su objetivo también. O sea, su sangre va a ir mezclada con los posteriores reyes de Castilla y de la corona de Castilla, ¿vale? ¿Sigue? Y me interesa también resaltar, es verdad que Castilla tiene una cierta fama autoritaria, vamos a decir, ¿vale? Más tarde la corona de Castilla, cuando se junta con Aragón, esa Castilla un poco tiránica y dominante, pero en los orígenes la fama es otra.
La Castilla primigenia, el carácter que tiene es un carácter muy democrático, ¿no? Sánchez Albornoz habla de un islote de hombres libres en un mar feudal. Y tiene, antes hemos hablado de los dos jueces, ¿no? Aquellos dos jueces, la característica que tenían, son míticos, esos no llegaban a existir, pero sí que es cierto que es significativo el ambiente que había, es decir, que no respetaban el fuero juzgo-leonés, no les gustaba la legalidad como muy formalista de León, y sentaban jurisprudencia un poco a la americana a bases de sentencias orales. ¿Vale? Entonces, eso son unas características, un cierto, digamos que claro, cuando uno bajaba de las montañas, en las montañas estabas seguro, evidentemente, cuando bajabas tenías el riesgo a las aceifas, tenías mucho peligro, pero como contrapartida tenías mucha más libertad. Y es verdad que es un territorio, los fueros eran muy avanzados, ¿vale? Y la dependencia de los señores era diferente. Los municipios tenían mucha autonomía y tenía ese carácter democrático de esta región fronteriza que se puede parangonar de alguna manera pues con el lejano oeste americano, es un territorio de frontera, tenía ese dinamismo democrático que es uno de los factores que los historiadores manejan para explicar por qué se va a convertir en esa locomotora, ¿no? de los reinos cristianos. Sí, esto es el reino de Castilla, en un momento, como veis, había los 5 reinos, esto ya es la época de las Navas de Tolosa, el reino de Portugal, León, Castilla, Navarra y Aragón. ¿Pasa? La corona de Castilla, ¿pasa? Sí, bueno, y ya para terminar, que nuestro hombre, bueno, ya sabéis, si no lo sabéis, os lo digo, ¿no? Sus restos están en Covarrubias, que es, el pueblo es una preciosidad, la verdad es que merece la visita. Este es el torreón de Fernán González, que realmente no es seguro que lo construyese él, pero en todo caso ahí está su sepulcro y el de Sancha, si alguno queréis visitarle, y bueno, pues es una buena imagen para terminar con él. Y nada, por decir que yo quería de alguna manera, dentro del trabajo que hago en mis novelas, pues es reivindicar o retomar estas figuras que tenemos un poco olvidadas, y es un trabajo divulgativo, ¿no? de sencillamente explicar cosas que yo mismo, claro, uno escribe, muchas veces uno de los grandes atractivos que tiene este tipo de novelas históricas es que, claro, cosas que conoces o piensas que conoces, realmente las conoces muy superficialmente, aprendes mucho, empiezas a entender en profundidad el momento y te das el gusto de explicarlo y de transmitirlo a otra gente, ¿no? Entonces, a los lectores, y en mi caso yo lo hago con mis herramientas, que son herramientas narrativas, ¿no? Yo luego procuro pues que aquello sea, pues que sea una novela amena, ágil, en lo posible, pues una novela que sea una lectura lúdica, una novela de aventuras, pero siempre con un máximo rigor histórico. Hay momentos que tienes que, evidentemente, que manipular ese material, pero que el fondo, o sea, quiero decir que las cosas que saltan en la novela, pues el 90-95% son exactas, ¿no? Y que esos detalles, pues que la gente los disfrute una vez leyendo la novela, y por otra parte, pues aprendiendo un poquito. Y nada, bueno, pues ya con eso termino. Lo siento, es que estoy medio ronco, medio saliendo de eso. Sí, por supuesto. Y nada, espero que os haya interesado. Y muchísimas gracias por haber venido aquí, pasar este viernes conmigo. Y bueno, pues sí, por favor, preguntad, es con mucho... Sentarte. Ahora, si queréis preguntar, paso el micrófono. ¿Queréis hacer alguna pregunta sobre la historia de Fernán González? Yo quería preguntar, ¿qué tiene la anécdota esta que has contado de la venta de Azor y el caballo? Pues yo siempre recuerdo los programas de Pedro de la Fuente, que cuando hablaba de la Fuente de Azor, que fue el Pepe de Castilla. Sí. Si eso es leyenda. Sí, es leyenda, es totalmente leyenda. ¿Vale? Pero bueno, es una leyenda bonita, es muy icónica, tiene la imagen del caballo y tal. Y si vais, por ejemplo, al Puy du Fou, en Toledo, que merece la visita, aprovecho para deciros, el espectáculo de este día aparecen Abderramán y Fernán González, ¿no? Entonces es verdad que ha quedado tan eso que si tú
sea, todo el que conozca a Fernán González pues te va a decir que es el conde que independizó Castilla y te va a contar esta anécdota, ¿no? Que es totalmente falsa, pero es muy bonita, es lo que tiene la historia bonita, es muy plástica. A él se le representa muchas veces con el puño, justo en Navalcarnero, sí. lo sabes, en la entrada hay un monumento de Fernán González con sí, pues por lo mismo, por la presencia que tiene el ave en la leyenda, pero vamos, insisto, es absolutamente falso, pero bueno, por otra parte es un elemento muy de la época, ¿no? Los nobles se practicaban la cetrería y casi todo eso. Entonces yo, por ejemplo, ahí sí que he jugado con que dentro de la novela va a ser un regalo de Abderramán, ¿vale? Que es un elemento añadido que yo creo que en el Tuirizú, o sea, que es como muy fácil ligar estas dos cosas, ¿no? Pero bueno, yo en mi caso lo que he dicho, os he explicado antes, cómo después de la batalla de Simancas, Abderramán decide no volver a ponerse al frente de sus ejércitos, ¿no? Pues bueno, pues, se me ha ocurrido que ese caballo le da ese caballo y luego ya evidentemente después es otro elemento, ¿no? Pero bueno, que se los dé a Abderramán me parecía bonito, me parecía una de las cosas que enriquecía, y como yo le he dado mucha cancha a Abderramán en la novela y a Córdoba y toda la parte musulmana, porque tiene la mezquita, ¿no? Está muy lucido, pues este es uno de los, bueno, pequeñas cosas que he añadido y que enriquecen esto. De hecho yo podía no haber metido el caballo del Azor, pero es que es imposible, ¿no? O sea, para hablar de Fernán González hay que hablar del caballo del Azor, ¿no? Me parece que al lector, si le quitas el caballo del Azor, le quitas un elemento importante, ¿no? Que aunque sea folclórico, pero eso. Entonces sí, es verdad que da un poco se ha quedado como el primer conde independiente de Castilla y no fue nunca independiente y aquella anécdota no existió. Hay otra muy parecida de un juego de ajedrez, un relato indio de estos clásicos, que igual que se va doblando, hay una especie de pago que tiene que ver con unos granos de arroz y cada vez, claro, no se da cuenta de que hay que eso crece exponencialmente y acaba siendo una barbaridad, ¿no? O sea, es una anécdota que estaría ahí y evidentemente pues el monje lo ha hecho muy bien, es bonito, ¿no? Es una buena adaptación. Casi siempre todos estos cuentos, los cuentos son estructuras difíciles de encontrar. Para que un cuento tenga sentido hay que forjarlo, pero una vez forjada tienen una duración tremenda y estas anécdotas las vas siguiendo, ¿no? Y de hecho cuando te gusta la literatura, la ficción, vas reconociendo estas filiaciones, ¿no? Dices, te viene de tal sitio, eso a mí, de las cosas de ir adquiriendo cultura, es de lo que más disfruto, ¿no? Dices, ves por ejemplo El Señor de los Anillos, pues Aragorn, viene de Aragón, porque era medievalista y efectivamente vas buscando, o sea, ese tipo de detalles, pues te vas dando cuenta de dónde salen las cosas, ¿no? Y vas persiguiendo estos detalles. Pero vamos, sí. No, hombre, es lo que ha quedado. O sea, Fernán González, dime si. Porque yo, en el cine, John Ford, que la realidad y la leyenda imprime la leyenda. Sí. Claro, que está bien contada, así que necesitamos, o sea, somos contadores de historias, o sea, nos pasamos la vida cuando nos hablamos unos con otros, nos contamos anécdotas y todos fabulamos, todos nos damos cuenta que ha pasado lo que pasó era, bueno, pues a lo mejor no le tenía tanta gracia, pero tú le añades un poquitito más, le vas echando sabes y vas metiendo esas anécdotas que a veces no están, no tienen la estructura de un cuento, pues tú lo vas haciendo pues más entretenida, pues eso lo hacemos todos, a todos los niveles, ¿no? Lo han hecho estos monjes, lo hacemos con las novelas, realistas, siempre es que lo hacemos, bueno, el relato político no te digo, cómo luchamos además por imponer esos relatos, ¿no? A unos y otros, la leyenda negra y la leyenda, ahora se está trabajando mucho para revertir, además yo creo que se están pasando de cosas también, ¿entendés? Ya hemos tanto, sabes, que la leyenda negra hay una parte que sí que es verdad que persiste y una parte también que empezaba a ser olvidada y yo creo que a fuerza de remacharlo a mí ya personalmente, que estoy o sea, he trabajado mucho por esto, pero me empieza un poquito a cansar. ¿Una otra pregunta? ¿Se ha llevado al cine se ha llevado al cine la historia? Sí, el Valle, sí, no, en la época en la que los americanos vinieron aquí a España,
hacer mucho cine, ya sabéis, 55 días en Pekín, ¿cómo se llama? El Doctor Zhivago, todas estas cosas. Hicieron una película del Cid con Charlton Heston, e hicieron una película El Valle de las Espadas, que parece que es malísima. Yo quería verla. Es que no, yo he visto el fragmento y está bien, sí, pero bueno, pero yo quería verla porque parece que está rodada en la zona y tal, y quería ver un poco las... Y si tú has visto, entonces, ¿qué tal? He visto un trocito y... Sí. De la tiene su encanto, está... Sí, está... A mí el trocito que he visto me ha gustado. Pero bueno, tiene narices que tengan que venir los americanos a hacer una película sobre Fernán González. Bueno, como el Puy du Fou lo tienen que montar en una empresa francesa. Bueno, son de estas cosas, entonces eso falla quizás. Ahora es verdad que sí que yo pertenezco a esta asociación de escritores con la historia, bueno, lo que intentan es, lo que intentamos es fomentar la historia de España, darla a conocer, ¿vale? Y es verdad que en literatura se está haciendo, España se está escribiendo mucho, realmente a todos los niveles, y eso está muy bien. Luego se hará arriba, quedará lo bueno y lo malo, tal. Pero donde falla mucho es la producción audiovisual. La producción audiovisual dice, no puede ser, o sea, aquí tenéis, yo no sé, hay medios para hacer una serie, que hay historias, sobre todo es que hay anécdotas espectaculares. O sea, Pelayo, lo que es la invasión del 711, es tremendo. O sea, que si no sacas de eso, bueno, todo lo que es América, además que lo tienes todo, que si te gusta la parte de las batallitas, tienes batallas, si te gusta Cortés, los conquistadores, tal, pero también tienes un cabeza de vaca que cruza Estados Unidos de costa y anda 8.000 kilómetros, es decir, hay una cantidad de elementos dramáticos muy espectaculares. Yo digo, la mejor historia del mundo no será, pero se le acerca mucho, o sea, quiero decir, los países con la historia que tiene España en todas las dimensiones, además que también tenemos ya historia en África y tal, y sin embargo, a nivel cinematográfico, pues no hay, yo creo que es un error y creo que es una cosa que debiera de corregirse. De hecho, con Pelayo, ya decía en su momento, una cosa que sorprendió fue que Mel Gibson estuvo a punto de, que luego al final no cuajó, bueno, parece que puede haber, es que yo he oído que hay un proyecto por ahí de Pelayo, o sea, que pudiera aparecer en algún momento, pero se entiende, que tienes Covadonga, el escenario, que tienes un pedazo de invasión absoluta y tienes un escenario magnífico, ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos que yo he hecho en falta dentro de este, bueno, pues que es normal, porque el tema de Leyenda Negra, pues también es normal que la gente hable mal de ti, pues lo que tienes que hablar bien te tienes tú, o sea, el problema de la Leyenda Negra no es nadie, son los propios españoles que no saben apreciar lo que tienen, y es verdad que tienen una mina, o sea, una historia espectacular, realmente tremenda, o sea, riquísima, y nada, la cuestión es tienes que sacar provecho de ese tipo de cosas, ¿no? ¿Algún productor en la sala? ¿Hay algún productor en la sala? Bueno, sí, pues oye, que me estoy medio saliendo con una tos tremenda. Ayer no sabía si iba a poder llegar y nada, me ha costado un poco, perdonadme por eso, pero bueno, espero que os haya interesado. A mí me ha encantado el tema de un apoyo en casa, que siempre eso se nota, siempre es agradable, y que muchísimas gracias por haber pasado, y bueno, que os quedáis, no os pongan las manitas ahora, y gracias a todos. Gracias. Yo antes de irnos, deciros que tenéis aquí ejemplares por si queréis adquirir alguno, y no os levantéis. Yo quiero recordaros, bueno, dar las gracias a los dos clubes de lectura que tenemos aquí, a los vecinos, y recordaros que el 18 de octubre tenemos otro escritor, en este caso es Joaquín Alegría, y tiene un libro de ficción, su primera obra. Si os apetece venir, pues como es su primera obra hay que darle mucho calorcito y que se sienta arropado, y vamos a hacer ese pequeño esfuerzo que luego mola un montón venir a estos actos, y será el 18 de octubre a las 7 de la tarde. Y nada, muchas gracias a todos y a todas.